Solo es Jesús, es por Él, por su obra en la cruz y por la gracia de Dios que nos ha rescatado. No se trata de nosotros, no se trata de lo que hagamos, y gracias a Dios tampoco se trata por lo que hayamos hecho, ya que su salvación, como lo veremos en el pasaje del día de hoy, su salvación es por gracia. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. La salvación no es algo que nosotros obtenemos, no es algo que nosotros compramos, no es algo que nosotros ganamos, no es por méritos, pero tampoco es por lo que hayamos hecho en el sentido negativo. Porque el pasaje de hoy en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 10, nos permiten ver que aún a pesar de quienes éramos nosotros, aún a pesar de haber andado en delitos y pecados, aún a pesar de estar muertos para con Dios, aún a pesar de vivir de acuerdo a la carne, de acuerdo al mundo y de acuerdo a Satanás, aún a pesar de ser hijos de desobediencia, ser hijos de ira, Dios decidió salvarnos. Y es por eso que la salvación es por gracia. Es por causa de que aún a pesar de quienes éramos, Dios quiso salvarnos. Si siguen con su vista, por favor, en Efesios 2, versículos 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10, la Escritura lee de la siguiente forma. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre, dirígenos en este momento que hemos de considerar tu palabra y suplicamos, Señor, que nuestros corazones y nuestras vidas estén dispuestas no solo a escuchar tu voz, sino a vivir de acuerdo a tu gloria y de acuerdo a tu gracia. Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, reconociendo que no soy un instrumento digno. No soy, Padre, aquel por medio del cual tú debas hablar, pero reconociendo, Señor, que tu palabra es suficiente, que tu gracia es abundante, y que es por ella y por la obra de tu Hijo en la cruz que podemos reunirnos y podemos abrir tu palabra y acercarnos a ti, Señor. Permítanos aprender de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada veíamos los primeros 3 versículos de este capítulo en donde considerábamos la realidad de nuestra vida, cómo es que ante los ojos de Dios estamos muertos en delitos y pecados, cómo es que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y por causa de nuestro propio pecado estamos bajo la condenación eterna. No tenemos opción. Veíamos cómo Pablo, vamos a decirlo así, en una conclusión a estos primeros 3 versículos, la conclusión prácticamente es esta. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos bajo la condenación eterna, merecedores del castigo eterno por causa de nuestro pecado. Ya Pablo ha hablado de la obra que Dios ha hecho en la vida de los efesios, cómo Dios planeó la salvación desde antes de la fundación del mundo, cómo es que Dios la ejecuta y la lleva a cabo adoptando gente que ahora a la luz de Efesios 2, que ha vivido en el pecado y que está muerta en el pecado, Dios ha decidido amarlos y los ha tomado y los ha adoptado como hijos suyos, todo por la obra de Cristo en la cruz. Y luego la oración de Pablo es que estos que han creído lleguen a conocer la esperanza a la que han sido llamados, lleguen a conocer más a Dios, lleguen a conocer las riquezas de su gracia, y Pablo dice también, y que lleguen a conocer el poder de Dios, el poder que ahora actúa en nosotros, pero es el mismo poder que resucitó a Cristo de la cruz, de la tumba después de haber muerto en la cruz. Y uno podría pensar, ¿para qué necesitamos el poder de Dios? ¿Y por qué Pablo se enfoca, y estoy hablando del final del capítulo 1, a mencionar que podamos conocer el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos?
Y luego empieza en el capítulo 2 diciendo, pues porque nosotros estábamos muertos. Lo único que puede levantar a un muerto es el poder de Dios. Y ese poder que levantó a Cristo físicamente de la tumba y lo sentó en los lugares celestiales a la diestra de Él, es el mismo poder que se necesitó para darnos vida a nosotros. Porque ante los ojos de Dios, hermanos, estamos, ¿qué dice la Escritura? Muertos. Es la realidad de nuestra situación. Muertos en delitos y pecados. No estábamos débiles, no estábamos moribundos, no estábamos lastimados o enfermos por el pecado. Algunos han usado estos símbolos para hablar de la realidad de nuestro pecado, y yo creo que en su momento cada símbolo es importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de que el pecado es como una enfermedad en nosotros, como veremos hoy en la tarde, como la lepra, que empieza un poco en tu vida y que empieza a inflamar de tal manera que con el tiempo quedas afectado y condenado por causa de esta enfermedad. Pero la realidad es que la Biblia dice, no estábamos débiles, moribundos, lastimados o enfermos. La Biblia dice que nuestra condición era la imposibilidad para poder hacer algo para salvarnos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Como decía hace 8 días de que decía un pastor allá en México, lo único que un muerto puede hacer es apestar. Su tendencia es a echarse a perder. Pero no puede hacer nada. Tú no puedes ir a un muerto y preguntarle, ¿quieres vivir? No puedes ir a un muerto y preguntarle, ¿te gusta el ambiente en el que vives? Porque el muerto simplemente está muerto, está incapacitado, imposibilitado para hacer algo por sí mismo. Podemos ver esta situación real en la vida de todo ser humano, porque la Escritura dice que todos estamos en esa condición. ¿Recuerdan ustedes que vimos Romanos capítulo 3, donde la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno? Y uno diría, bueno, pero ¿qué de la gente buena? Hay mucha gente buena allá afuera, y no lo dudo. Hay gente que busca en cierta forma ser buena, pero la realidad es que cuando tú les presentas el Evangelio de Cristo y la necesidad de arrepentimiento a esta gente buena, ¿qué te dicen? No estoy interesado. Simplemente ese asunto de la religión, ese asunto de Dios, no va conmigo. Son buenos, pero sin embargo rechazan a Cristo. ¿Qué demuestra eso? Que no hay en su corazón el mínimo deseo de vivir y hacer las cosas que a Dios agradan. Por lo tanto, ellos dan muestra también de que están muertos en delitos y pecados. Ahora, esta descripción de estar muertos nos recuerda que el estado de pecado no es una situación buena o agradable. Es oscuridad, dolor, miseria. Y a final de cuentas, ¿cuál es la consecuencia final del pecado, hermanos? La paga del pecado es muerte. Pablo en Romanos 6:21, recordando a los romanos su antigua vida, les dice, hermanos, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es interesante cómo dice Pablo, hermanos, de aquella vida que vivían antes, lejos de Dios, esa vida en pecado, lo dice Efesios capítulo 2, muertos en delitos y pecados, de esa vida, ¿qué cosa realmente ha valido la pena? Nosotros que hemos creído en Cristo, que hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿cuántos de nosotros se jactan de lo que vivieron en el pecado antes? ¿Alguien? Alguien diga, pues sí, hermano, soy salvo, pero yo recuerdo cuando viene el pecado, hermano, realmente esto sí valió la pena. ¿Qué realmente vale la pena de tu vida lejos de Dios? Dice Pablo, inclusive, hay cosas de las cuales ahora tú te avergüenzas, ¿no es cierto? No las andas presumiendo, no las andas diciendo, miren, yo viví de esta forma, porque te causa vergüenza. Y luego Pablo dice, pero el fin de ellas, a final de cuentas, es muerte. Entonces es una situación de miseria, de dolor, de oscuridad. No solamente estábamos incapacitados, sino que nuestros propios deseos nada tenían que ver con el propósito, con buscar el perdón divino. Ahora piensen en eso. Nuestra condición es muertos en delitos y pecados. Muertos para Dios, pero vivos para el pecado. Nos gusta el pecado, nos encanta el pecado. Aún estando en esta condición donde la Biblia dice la paga del pecado es muerte, donde la Biblia dice que el fin del pecado es muerte, las consecuencias son la condenación eterna, aún a pesar en esta situación, nadie clamaba por el perdón divino. A nadie le interesaba. O sea, estábamos en esta condición pudriéndonos, muertos,
Y no era de que uno dijera, pues esta condición no me gusta, yo quiero el perdón de Dios. Nadie. Ahora, le voy a decir algo que sí queríamos. Queríamos poder vivir en este pecado sin sufrir las consecuencias. Eso sí queríamos. Poder emborracharnos, poder vivir en vicios, poder vivir en adulterio, en inmoralidad, sin tener que pagar las consecuencias. Eso sí lo queríamos. Eso sí lo anhelábamos, ¿no es cierto? Pero no tenía nada que ver con un arrepentimiento de esta forma de vida y venir a Dios para pedir que nos perdonara. Estábamos bien ahí. Entonces es como en tiempos bíblicos y en tiempos recientes en la historia se ha hablado de fosas comunes. Antes la gente no la enterraban cada persona en un hoyito. Todos eran echados a lo que se llamaba la fosa común. Hacían un hoyo grande y simplemente quien se iba muriendo, simplemente lo iban echando ahí. Entonces tú ves ahí a este montón de gente, y eso explica un poco acerca de la ilustración que predicábamos el domingo pasado en la tarde sobre el Valle de los Huesos Secos, donde va Ezequiel y ve este valle donde antes había cadáveres y ahora había huesos. Ahí se van echando todos los cadáveres y ahí estábamos todos nosotros. Y estábamos a gusto, estábamos tranquilos. Nos gustaba esa situación, nos gustaba esa vida, era nuestro deleite. Nadie se preocupaba por, oye, es una vida, no vale la pena, quiero salir. No, lo que yo quería era seguir ahí sin pagar consecuencias. Sin pagar consecuencias en esta vida y obviamente sin pagar consecuencias en la eternidad. Pero la realidad es esta. Yo estoy a gusto en el pecado. Por eso la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Ya ocupamos tiempo la semana pasada. Pero Pablo dice en estos versículos que todos aquellos que hemos entregado la vida a Cristo, aquellos que hemos sido salvos, esta situación ahora es parte del pasado. Pablo dice, anduvieron en otro tiempo. Esa forma de vida, hermanos, era de acuerdo al mundo, era de acuerdo a Satanás, era conforme a los deseos de la carne, según los versículos 1, 2 y 3 de nuestro pasaje. Éramos hijos de desobediencia y todos éramos, por consecuencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos bajo el juicio de Dios, por cuanto nuestro pecado ofende a Dios. La ira de Dios es la respuesta de un Dios santo y justo, no contra el pecado, sino contra el pecador, y aún así nos gustaba. Piensen, estábamos bajo la sentencia divina y simplemente no nos interesaba. Un versículo que mencioné pero que no vimos la semana pasada y quiero que me acompañen rápido es en Romanos 1. Cuando Pablo habla desde el versículo 18 en adelante sobre la depravación del corazón del hombre, que en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás, es decir, en lugar de mejorar, se va hundiendo cada vez más y más y más y más en el pecado, hasta llegar a cometer pecados que Pablo dice simplemente son pecados que ni quisiéramos mencionar. Vean lo que dice los últimos versículos de este pasaje, Romanos 1, versículos 29 en adelante. Hablando de la situación de la humanidad, dice, Romanos 1, 29, estando atestados, o sea, llenos, saturados, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es la situación de la humanidad. Son las características que llenaban nuestra vida. Pero ven el versículo 32. Estos que cometen todos estos pecados, habiendo entendido el juicio de Dios, ¿cuál es el juicio de Dios? Que el que practica tales cosas son dignos de muerte. ¿Ok? Detengámonos aquí tantito. Esta es la lista que describe la realidad del hombre. Y no es de que todo ser humano llena toda esa lista, pero todos cabemos dentro de esa lista. Unos fueron murmuradores, otros altivos, soberbios, desobedientes a los padres, inventores de males, maldad, etc. Cabemos en esta descripción. Pero dice Pablo, el problema es este, que aunque esta humanidad entendió el juicio de Dios, sabía que habría un juicio de Dios, donde básicamente Pablo lo resume en estas palabras, que los que hacen tales cosas, los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Noten esto. No solo las hacen. Saben que hay un juicio. Saben que están mal. Saben que tendrán que dar cuenta, pero ¿qué dice la Biblia? No solamente lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Entonces pensemos, estando en esta condición de condenación eterna, estando muertos en delitos y pecados, ya estamos condenados porque la paga del pecado es muerte. Pero pregunto, ¿cuánto más acrecenta nuestra condena el vivir de esta forma? Saber que Dios es deshonrado, saber que seremos puestos delante de Dios un día para entregar cuentas y no solamente ignorar esa voz, no solamente ignorar esas advertencias, sino seguir viviendo en ese pecado y peor aún, deleitándonos en él. ¿Cuánta condena creen ustedes que merece la humanidad? ¿Cuánta condena creen ustedes que merecíamos nosotros? No solo por vivir en pecado, sino por ignorar a Dios. Y cuando digo ignorar, no digo no saber de Dios, sino aún sabiendo de Él, simplemente no ceder a ello, simplemente darlo por ignorado. No nos interesa. Cuánto mayor condena merecemos. Esos éramos nosotros. No estamos hablando de la gente de allá afuera. No estamos hablando de la gente en otro lugar del mundo. Esos éramos nosotros, muertos en delitos y pecados. Y luego el versículo 4, ¿con qué palabra empieza? Regresando a Efesios 2. Pero Dios. ¿Ok? Tú estás muerto en delitos y pecados, estás bajo la ira de Dios, lo merecemos porque somos pecadores, pero Dios. ¿Qué pasó con Dios? Toda la escena cambia simplemente por Dios, hermanos. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice la Escritura? Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque algunos de los que estábamos muertos en delitos y pecados valíamos la pena, ¿no es cierto? Algunos que estábamos en esa condenación eterna, Dios dijo, no, pues esta es una pieza buena, esta la voy a rescatar. ¿Qué dice Pablo? Porque por gracia sois salvos. Ahora, hay muchas cosas que se implican en estas palabras y la primera de ellas tiene que ver con esto. Nadie puede recibir vida por sí mismo. Dios tuvo que darnos vida, ¿ok? Y la razón por la que Él decidió darte vida a ti y no darle vida al que estaba junto a ti fue simple y sencillamente por su gracia. Hermanos, la palabra de Dios en la carta de los Efesios empieza hablando de esto. Empieza hablando de la elección, empieza hablando del propósito de Dios eterno para con algunos al querer salvarlos. El asunto es por qué te salvó a ti y no salvó a alguien que estaba junto a ti. ¿Por qué Dios no ha rescatado a tu vecino o a tu familiar? Yo no sé. Pero si tú has sido salvo, si tú has recibido esta vida, habiendo estado en la condenación, estando bajo el juicio de Dios, Dios decidió tomarte, amarte y darte vida y sacarte de esa condenación. Y recuerda lo que decía en el capítulo 1, Pablo, y hacernos sus hijos. Éramos hijos de ira y ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso. Y es lo que Pablo dice desde el principio de su carta. Por el puro afecto de su voluntad. No porque fueras guapo, alto, fuerte, sabio. Dios te sacó de la condenación eterna por su gracia. Quien hizo la diferencia en tu vida, de esa condenación y de esa vida y de esa situación, fue Dios. Y el único que merece la gloria por tu redención es Dios. Nada que nosotros hayamos hecho tuvo que ver aquí. Dios tomó la iniciativa. Él fue el que nos dio vida. Él es el que nos hizo nacer de nuevo. Fue Dios quien nos salvó. Tristemente hay muchos cantos y se hacen poesías y todo esto donde la idea es me salvé. El día que me salvé, el día que creí, el día, ¿sabes qué? ¿Tú no te salvaste? ¿Quién te salvó? Dios. Tú estabas muerto en delitos y pecados.
Dios decidió darte vida por gracia. Es el asunto de la gracia de Dios. A veces entendemos que la gracia de Dios es como un intercambio, que Dios ve algo en ti, yo no sé, ve algo en ti y Dios dice, ok, como yo veo esto en Daniel, voy a darle gracia. ¿Saben qué es gracia? ¿Qué significa gracia? Regalo no merecido. Si alguien hiciera algo para merecer la gracia dejaría de ser gracia. Y es lo que Pablo dice en Romanos. Si realmente la salvación y la gracia de Dios fuera un resultado de algo que tú haces, entonces ya no sería gracia, sería obras, por muy pequeño que sea lo que tú hagas. Vea lo que Pablo dice en Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Casi la misma idea que Pablo está mencionando en Efesios, la repite aquí en Tito 3, 4 al 7. Dice así la Escritura. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, otra vez se dan cuenta, ¿quién es el que hace la diferencia en la historia de una persona? Dios. Cuando Dios se manifestó, escuchen versículo 5, ¿qué hizo Dios? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, la obra que Dios hace en nosotros, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué cosa? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice la Escritura, cuando Dios se manifestó, cuando Dios decidió revelar su gracia a nosotros, ¿qué hizo Dios? Nos salvó. No dice la Biblia que Dios intentó. ¿Se dan cuenta? Es que Dios intentó. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Dios quiso salvarte, ¿qué hizo Dios? Te salvó. Hoy usamos para no, hermano, yo recuerdo cuando me hablaban el evangelio, yo no respondía a Dios, yo era duro a Dios y yo no quería, pero Dios insistió. ¿Sabes qué? Tú creíste el día que Dios quiso que creías. ¿Se acuerdan de aquel hombre llamado Saulo de Tarso? ¿Qué hizo Saulo antes de conocer al Señor? Antes de ese encuentro majestuoso en el camino a Damasco, donde él cae humillado y toda su vida se viene al suelo, y lo único que dice Pablo es: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué era antes Saulo de Tarso? Era un perseguidor de los cristianos, asesino de cristianos, odiador de Dios. ¿Por qué Dios no lo salvó antes? Es que el corazón de Pablo era muy duro, hermano, y Dios trató y realmente hasta que Dios ganó. Pero, ¿saben qué dice Pablo en Gálatas 4:4? Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, lo hizo. No fue que Pablo tuviera una lucha con Dios y que a final de cuentas pues, ganó Dios. ¿Qué dice Pablo? Yo creí cuando Dios quiso. Ahora, yo sé que nosotros usamos esas palabras y son válidas porque la Escritura los usa, cuando creímos, cuando recibimos al Señor, pero a final de cuentas, ¿quién fue el que empezó a obrar? Fue Dios. ¿Por qué tú amas a Dios? Porque Él nos amó primero. Él nos conoció primero, no fuimos nosotros, fue la gracia de Dios. Porque nosotros, ¿dónde estábamos? Muertos en delitos y pecados. ¿Alguien quería ser salvo? Pueden ver ahí la fosa común de la humanidad, viendo alguna mano levantarse diciendo: a mí sálvame Dios. ¿Alguien? No, estábamos muertos en delitos y pecados. Y nadie quería nada de Dios. Pero Dios es el que vino y tomó tu vida y te sacó de esa condenación y reveló a su Hijo Cristo en ti y te dio vida nueva y te adoptó en Cristo. Dios lo hizo. Por eso se llama salvación por gracia. Por eso se llama salvación por gracia. El asunto, hermanos, es que a pesar de quienes éramos y de lo que merecíamos, Dios en su gracia, amor y misericordia actuó a favor de nosotros y en nosotros.
La Biblia dice en Efesios, cuando Dios, que es rico en su misericordia, aun estando muertos, nos dio vida. Solamente puede ser una obra que Dios puede hacer en la persona de Cristo. No se trata de ti, no se trata de lo que tú hagas o de lo que hayas hecho. Se trata de Dios. Cuando Dios quiso, Él lo hizo. Recuerden que hasta ahorita, hasta la sección que llevamos, hermanos, los verbos que imperan en Efesios tienen que ver con Dios. Tienen que ver con lo que Dios hizo. En 2 ocasiones se menciona, y solamente como de paso, algo que nosotros hayamos hecho. Y en uno de ellos ni siquiera es verbo. En 1:13 la Escritura dice: en Él también vosotros, habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Pero el énfasis del pasaje es Dios, no nosotros. Es que nosotros creímos. No. Dios te selló. Dios obró en ti. Y el otro es en 2:8. Por gracia sois salvos por medio de ¿qué cosa? De la fe. Y ponemos énfasis en eso. Sí, es que es por la fe. No. Es por gracia. Por medio de la fe. ¿Y la fe de quién viene? La fe no es de nosotros. La fe es un don de Dios. Ni siquiera tienes la fe para creer en Dios. Dios te da esa fe. Dios abre tus ojos y es como si estando nosotros en la podredumbre, en la situación espiritual en la que nos encontramos muertos, Dios permitiera que nuestros ojos se abrieran. Es como este muerto recibiendo vida, y cuando tú ves a tu alrededor, ¿qué es lo que ves? ¿Ves esta situación? Estando muerto no la ves. Estando muerto eres contento, estás alegre, estás bien en el pecado. Pero cuando Dios abre tus ojos, cuando Dios toca tu corazón, cuando Dios te da vida, entonces te das cuenta de dónde estás. ¿Y qué es lo que haces? Clamas por salvación. Pero si Dios no te ha dado vida, seguirás ahí y nunca clamarás por salvación. Cuando Dios obra en tu corazón, y no hay un punto exacto en donde podamos decir, Dios empezó a obrar en mí aquí o aquí. Cuando Dios le platicaba con Nicodemo, y le decía Dios a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Y qué hacía Nicodemo? Bueno, ¿qué, necesito entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, necesitas nacer en el Espíritu. Y luego dio esa ilustración. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas no sabes de dónde viene o a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuándo empezó el Espíritu de Dios a trabajar en tu vida? No lo sabes. Ahora, quizá hubo un momento en tu vida en donde algunos inclusive tienen la fecha, ¿no? Este día fue cuando yo creí, pero ese creer fue porque Dios te dio vida, Dios te permitió ver tu situación, y estando ahí en ese foso, alzaste tus ojos al cielo y le dijiste a Dios: Dios, si tú no me salvas, si tú no me sacas, si tú no me cambias, yo no merezco tu favor. Es ahí cuando clamamos. Es ahí cuando creemos. Es ahí cuando respondemos al Evangelio. Pero ¿quién te dio el creer? Dios. Dios te dio el creer. No somos salvos solo por fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Dios ya había prometido que Él haría esta obra. En Jeremías 31 al 34, cuando Dios habla del nuevo pacto, Dios dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, y escuchen esto, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quién la va a hacer? Dios estaba diciendo: yo lo haré. Y dice Dios: no va a ser como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del pacto antiguo, el pacto dado en Sinaí. Ellos invalidaron mi pacto, dice la Escritura, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Escuchen esto. Pero este es el pacto que haré. Otra vez, ¿quién? Dios. Con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Y la escribiré en su corazón. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me van a hacer a mí por pueblo.
No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré. ¿Quién? Dios. La maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Quién lo iba a hacer? Dios. Y en aquella última cena, cuando el Señor reúne a sus discípulos después de haber dado pan, toma la copa y ¿qué es lo que dice? Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Este pacto en donde sería Dios quien lo haría. No se trataba del pueblo de Israel tratando de cumplir un pacto, era Dios quien estaba haciendo el pacto. Y dice Dios, yo lo haré. Yo pondré en ellos un nuevo corazón. Yo les voy a dar mi espíritu. Yo voy a perdonar sus pecados. Y esto se lleva a cabo solamente a través de la obra de Cristo Jesús. Punto. No es religión. No se trata de tus obras. No se trata de tus intentos. Se trata simplemente de Cristo habiendo muerto en tu lugar y de Dios que tiene misericordia de ti. Y por eso dice nuestro pasaje de Efesios, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Si tú estás aquí sentado hoy y tú eres hijo de Dios porque has nacido de nuevo, tienes que reconocer esto. Dios lo hizo. Él te salvó. No fue por ti. No fue por lo que tú hicieras. Fue solamente por su gracia. Porque yo estaba muerto. Así es. Él nos dio vida. Él fue. El que hace la diferencia entre la vida y la muerte es Dios. Él lo hizo. Y Él tiene un propósito para nosotros. Y dentro de 8 días estaremos viendo ese propósito en el resto de los versículos de nuestra sección. Pero quiero que pensemos en esta gran obra de Dios para con nosotros. Estando muertos y bajo la condenación eterna, mereciendo el castigo de Dios, Dios nos salvó. Por gracia somos salvos. Y si usted nunca ha rendido su vida a Cristo, si usted está aquí, lo que está escuchando, usted dice, oiga, esto que usted está diciendo es grande. No es por mis obras, es por la gracia de Dios. ¿Qué debo hacer? Crea en el Señor Jesucristo. Rinda su vida a Él. No es por obras, es por gracia. Vamos a orar. ¿Quién puede estar, Señor, delante de ti ante una verdad tan majestuosa como la que hemos estudiado en esta mañana? La gracia de Dios. Gracias, Señor, te damos porque no hemos sido salvos por algo que hayamos hecho. Todo el crédito es tuyo. Tú eres el que nos diste vida aún a pesar de estar muertos en delitos y pecados. Y no solamente porque tú tienes ese poder, el poder que levantó a Cristo de los muertos. Y tenías ese poder para levantarnos a nosotros de nuestra muerte espiritual. Sino la pregunta es ¿por qué? Tú no tenías que darnos vida. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros éramos hijos de desobediencia, vivíamos en nuestro pecado, nos encantaba nuestro pecado, nos deleitábamos en el pecado, pero tú, Señor, decidiste darnos vida. Decidiste cambiar nuestra historia a través de la historia de tu Hijo en la cruz. Perdóname, Señor, ¿quién es digno de estar delante de ti a esta gran verdad? Los que te conocemos somos humillados ante la verdad de la gracia. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien a ti que no ha entendido la verdad de la redención, Señor, toca su corazón. Abre sus ojos, dale vida y que clame a aquel que puede salvar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.